Hoy vamos a trabajar en particular sobre evaluación. Así que, en primer lugar, vamos a hacer un rápido pasaje por las concepciones de aprendizaje para ver cómo siempre miramos desde algún lugar, desde algún enfoque, y que este enfoque, estas miradas que están condicionadas por nuestras trayectorias, nuestras historias, nuestra formación profesional, influye en el recorte que hacemos de esa realidad, en este caso la educativa. Quisiera destacar que cuando tenemos una formación no solamente enseñamos y aprendemos contenidos, capacidades, sino que también modos de mirar, formas de abordar la realidad que a veces no tenemos en cuenta. Por eso les decía que iba a hacer un rápido pasaje por las concepciones de aprendizaje, porque sabemos que en gran medida han influido algunas de ellas en la educación. En particular, todos escuchamos hablar de Pavlov y la reflexología, ¿no? Entonces, en aquel entonces se tomaba el modelo del perro como aquel que nos indicaba cómo aprendía el hombre. Luego conocimos también el conductismo en Estados Unidos y vimos que los modelos ya provenían ponían a los ratoncitos blancos en los distintos laberintos y se veía que el ratón aprendía por ensayo y error. Entonces, ¿qué se decía? Como aprende el ratón, aprende el hombre y la mujer. También encontramos a otros autores como Sorda, que trabajó con gatos, y que a partir de esta experimentación se elaboraron las distintas leyes sobre el aprendizaje. El famoso Skinner, que lleva su nombre el director de Los Simpsons, que es de donde puede verse también una analogía con la crítica a la educación, ¿no?, de su momento, de su sociedad, que trabajaba con palomas, ¿no?, y decía que así como aprenden las palomas, aprende el hombre. Y otro modelo interesante para ver es la Gestalt, que nos dice que estamos distantes de estos animales y que trabaja con monos a quienes les propone situaciones, problemas. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es cómo creemos que aprenden los estudiantes, como los perros, como las ratas, como los gatos, como las palomas, como los monos, o como solo los hombres podemos aprender, ¿no? Y ahí tenemos algunos autores muy interesantes como Ausubel, que viene a traernos estas ideas que hace varias décadas que están entre nosotros, que nos muestra cómo se necesitan una serie de requisitos para que se produzca el aprendizaje, que no basta con un material potencialmente significativo ni con establecer puentes entre lo conocido y lo desconocido, sino que el estudiante debe hacer algo, debe tener una actitud significativa. Y otro autor que me parece que es para destacar, o por lo menos para trabajar, es Vygotsky, en esta discusión que tiene teórica con Piaget, aunque Piaget lo leyó mucho después, donde él cuestiona esta idea de que primero es el desarrollo y después el aprendizaje, para sostener fervientemente que se trata al revés, ¿no?, que es este aprendizaje el que va a traccionar de alguna manera el desarrollo, que es en relación con los otros, reconociendo lo que que compartimos con los animales, ¿no?, nuestros procesos psicológicos elementales, pero reconociendo el papel central que tiene el lenguaje en la vida de los hombres y sobre todo reconociendo el papel central que tienen los espacios formales de educación. No quisiera dejar esta breve reseña sin destacar algo de algunos autores como John Dewey o Dewey, depende de las traducciones, donde este autor decía que la escuela no es para la vida, sino que es la vida misma, ¿no? Porque si no, nosotros, ¿dónde estaríamos? En este espacio indeterminado de no lugar. En base a esto, quería pasamos rápidamente por las teorías, algunas teorías del aprendizaje, para trabajar sobre lo que nos ocupa hoy, que es la evaluación. Tenemos que pensar que básicamente la evaluación, para poder hablar de evaluación tenemos que hablar en principio de currículum, que es esta palabra polisémica, diversa, que cuando la pronunciamos no siempre estamos todos de acuerdo de qué hablamos, tanto el currículum real, que es el que acontece, el currículum prescripto, el que señalan los planes de estudio, los diseños, y cómo no es suficiente tener una prescripción, un saber disciplinar, un saber pedagógico y didáctico, sino que además hay un saber que también está en juego en este currículum real, que es el saber institucional.
Quisiera destacar esto porque a veces la institución nos queda en este lugar por fuera del espacio del aula y decimos, bueno, yo cierro la puerta y hago lo que quiero. Me parece que este saber institucional es un saber necesario para poder tomar algunas decisiones en relación a preguntas centrales que nos hacemos en relación al público. ¿Para qué enseñar? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué sentido tienen nuestras prácticas? ¿Y cómo vamos a evaluar? Ustedes van a encontrar una propuesta estandarizada de programa. Podríamos pensar en un programa que tiene una serie de componentes. Yo ahora estoy entrando a la planificación, a esta anticipación que hace todo docente, que tiene distintas funciones, la regulación de las acciones, la anticipación para un otro, pero sobre todo una función de comunicación que no siempre trabajamos lo suficiente. Y si nosotros pensamos en cualquier programa, vamos a ver que tiene una serie de componentes: la fundamentación, los propósitos, los objetivos, la bibliografía, estrategias de enseñanza, de evaluación, materiales, tiempo. Pero hay dos componentes que, si bien Bourdieu y Gross en sus principios indican la necesidad de que todos sus componentes sean coherentes, hay dos que necesariamente van a tener que serlo, que son las estrategias de enseñanza y las estrategias de evaluación. En ese sentido, lo que nosotros vamos a trabajar es que el qué se enseña debe ir de la mano de qué se evalúa, es decir, qué y cómo se enseña va a ir de la mano a qué y cómo se evalúa. Para hablar de evaluación vamos a hacer un breve rastreo histórico y podemos ver que algunos autores ubican la evaluación en la China, digamos, de hace varios cientos de años. En general yo digo que es un relato mítico que habla de algún origen, y en ese momento se seleccionaba a los hombres. Recordemos que la educación básicamente está destinada a los hombres eruditos y de buenas costumbres. Después vamos a encontrar en Grecia, en Atenas, en las competencias que realizaban los atenienses, algún tipo de evaluación, y en Esparta, donde había exámenes rigurosos, donde se medía, evaluaba la capacidad de resistencia entre el hambre, el frío y el esfuerzo físico. La evaluación más digamos, similar a la que realizamos ahora la encontramos en la Universidad Medieval, donde había ejercicios profesionales y de erudición, ¿no? Donde permitía el otorgamiento de ciertos títulos y cierta vinculación jerárquica. Hay imágenes de época, sobre todo algunas imágenes del siglo XVI, que podemos compartir, donde podemos ver que la evaluación quedó vinculada en gran medida no solamente al examen, sino al control de la disciplina y particularmente del disciplinamiento corporal. Podemos ver algunas imágenes donde vemos este disciplinamiento corporal, donde se cree que si disciplino el cuerpo, ¿no?, disciplino la mente. En este breve paseo que hicimos antes sobre las teorías del aprendizaje, podemos recordar lo que decía Skinner, que en realidad Skinner, ¿no?, el de la palomita, él decía que él desalentaba el castigo, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque no podía controlar sus consecuencias. Es decir, este disciplinamiento corporal que se ve muchas veces en la letra con sangre entra, ¿no?, y en algunas prácticas que aún persisten, es desalentado por no pocas teorías. Los tiempos van pasando y las tecnologías de la época también. En el siglo XIX tenemos la conformación de las naciones-estado y con ella la constitución de la escuela llamada moderna como la conocemos hoy en Argentina, con la ley 1420, donde los niños entre 6 y 14 años debían ir a la escuela. En ese contexto todavía pensemos que la tecnología de la época estaba basada en la memoria, porque el cuaderno de clase, como lo conocemos hoy, recién se adquiere a fines del siglo XIX y XX, cuando se abarata el papel, como dice Silvina Bills. Y aún podemos encontrar varias imágenes, inclusive que las películas nos traen a nosotros con este disciplinamiento corporal. Creo que cualquiera de nosotros le puede preguntar a los padres o a los abuelos, que si bien eran prácticas que no estaban permitidas normativamente, persistían. Yo también elegí una imagen de un niño con las orejas de burro que contaba Bioy Casares, que cuando él llegó al
Nacional de Buenos Aires le advirtieron que si no sabía la elección del día se las iban a poner, cosa que efectivamente sucedió. Hoy vamos a trabajar en particular sobre evaluación. Vemos que la evaluación entonces, hasta no hace mucho tiempo, en una práctica sostenida en la evaluación oral, es en el siglo XIX, donde Horace Mann empieza a tratar de instalar la evaluación escrita. Horace Mann, que si ustedes recuerdan, era el que se carteaba con Sarmiento, que es el esposo de Mary Mann, que manda a las maestras para que se conformen en Argentina, integre la Escuela Normal de Paraná. Esta que por otra parte las llamaban histéricas, ¿no? Por mostrar los tobillos, tener dinero y andar sin hombres al lado. Horace Mann es el que trata de instalar la evaluación escrita como esta propuesta de distanciamiento de prácticas más, podríamos llamar, subjetivas. Pero los que tienen mayor influencia sobre las modalidades de evaluación conocidas por nosotros son algunos conductistas, ¿no? que han dejado una fuerte marca en la educación en general y en la educación argentina en particular, donde me gustaría leerles algunas definiciones nada más que para ver en qué medida estaban pensando. Entonces, Tyler, que es de la década del 40, dice: la evaluación consiste en una constante comparación de los resultados del aprendizaje de los alumnos con los objetivos previamente determinados en la programación de la enseñanza. ¿Por qué me parece interesante ver década del 40? Porque recordemos que los conductistas decían que siempre que alguien, digamos, si hay una buena planificación, el docente controla el aprendizaje, por lo tanto, si tenemos una buena planificación, tenemos casi garantizado que el otro aprenda. Esto es lo que están trabajando los conductistas. Si el alumno no aprende, la pregunta le vuelve al docente porque tiene que revisar su planificación. Nosotros en los últimos tiempos estamos sosteniendo fervientemente que no controlamos todas las variables y que no siempre que alguien enseña el otro aprende, y que además los otros no aprenden solo en instancias formales. Es decir, que no existe una relación causal, lineal, entre la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que no podemos tratar de trabajar fuertemente sobre esta planificación, pero eso no va a garantizar necesariamente el control de todas las variables en la enseñanza. Hay otros autores que van a contribuir a pensar la evaluación y que siempre van contestando a los anteriores, como Cronbach, que contesta a Tyler, y habla también de la planificación, pero habla de la toma de decisiones. O Scriven, que es un autor que recupera a Bloom para trabajar sobre evaluación sumativa y formativa, que vamos a hablar más adelante, que también habla de la estimación del valor. Entonces hay una serie de autores que van recuperando una serie de autores anteriores y que van avanzando, y que me parece particularmente interesante lo que dice Santos Guerra, que la evaluación hay que pensarla no como una tasación o una comparación, sino básicamente como un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Y entre nosotros tenemos a Alicia de Camiglioni, que es una de las autoras más conocidas en Argentina, que tiene una frase muy interesante que dice: la evaluación consiste en emitir juicios de valor, ¿no? Entonces ahí vemos una responsabilidad en la emisión de nuestros juicios sobre objetos, conductas, planes. Esta evaluación no tiene una finalidad en sí misma, sino que tiene la finalidad de la toma de decisiones.